Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Global Business School, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, Educación Continua de la Universidad Anáhuac y el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de la misma universidad, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Consejero Independiente y la Ética Empresarial, cuyo autor es el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, AC, por lo cual cedo la palabra al maestro Ramiro Orozco Soria, coordinador de Educación Continua de la Universidad Anáhuac. Adelante, maestro Orozco. Muchas gracias por la presentación. Hace un momento hablé, pero creía que no me escuchaban. Ahorita sí me escuchan, ¿verdad? Lo escuchamos perfectamente, maestro. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a la presentación del libro que publica el Colegio Nacional de Consejeros. A nombre de Emilio, el director de Educación Continua de la Universidad, les doy la más cordial bienvenida a este evento. Estoy seguro que será de gran interés para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos. También dirigirá unas palabras el licenciado Gerardo Cruz Valderas, director de la Global Business School. Bienvenido, licenciado Cruz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues nuevamente les doy la bienvenida en nombre de las instituciones ya mencionadas. Es de verdad una gran satisfacción el poder presentar el libro cuyo autor es el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, El Consejero Independiente y la Ética Empresarial. Consideramos que es un libro de lectura obligada para todas las empresas, no solamente empresas privadas, grandes y medianas, sino también empresas emisoras y entidades financieras. Hoy por hoy, estos temas deben de estar inmersos dentro de los gobiernos corporativos, dentro de los consejos de administración. Debe ser, reitero, de lectura obligada para todos y cada uno de los consejeros que forman parte dentro de esos órganos colegiados y, por qué no decirlo y señalado de manera muy enfática, para los consejeros independientes cuya labor es fundamental dentro de las mismas empresas. Ayudan de una u otra manera a tomar decisiones objetivas, pero lógico, y como lo menciona el libro, dentro de un marco totalmente ético. No nos olvidemos que incluso ya de legislaciones como la Ley del Mercado de Valores comprenden términos éticos, precisamente, dentro de lo que es una normatividad. Por ello, la importancia de este libro que nos honramos en presentar. Doy la bienvenida a todos los ponentes y cedo nuevamente la palabra a Antonieta Gutiérrez para que dé presentación de los mismos. Muchas gracias, licenciado Gerardo Cruz. Vamos ahora a dar continuación a este evento y me permito de introducir para ello a los ponentes de esta presentación del libro, a quienes les agradecemos obviamente su presencia y les damos la bienvenida. Me permito presentarles a Milton Rosario, María Paula Calvo, Eva María Guerra Real, José Antonio Quesada Palacios y Juan Guillermo Milán Illescas. Y para ampliar esta presentación, permítanme compartirles brevemente sus semblanzas curriculares. Eva María Guerra Leal es directora del programa MBA EGADE Business School en Monterrey. Sus áreas de especialidad son organizaciones centradas en el cliente y dirigidas por el servicio, las estrategias de mercadotecnia, el comportamiento organizacional, la administración de servicios e inteligencia de negocios. Cuenta con experiencia en la industria en servicios financieros, educación, investigación y consultoría. Juan Guillermo Millán Illescas es ingeniero químico con una maestría en administración y cuenta con el diplomado del Programa de Desarrollo para Consejeros Profesionales Independientes del CNCPIE y de la Universidad Anáhuac. Consejero en diferentes comités intermedios de una empresa de logística internacional y consejero tesorero de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Especialista en ESG, consultor para evaluación de empresas, implementación de sistemas de gestión de responsabilidad social y medio ambiente, profesor de finanzas en la UIA,
coordinador de 3 libros a través del Comité de Ética y Responsabilidad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, Principios de Ética de los Ejecutivos de Finanzas en el 2007, el actuar financiero ético en el siglo XXI del 2010 y el modelo de responsabilidad social integral MORSI en 2014. José Antonio Quesada Palacios. Cuenta con más de 27 años de experiencia profesional en proyectos dirigidos a instituciones financieras primordialmente. Es maestro en administración y maestro en contaduría por el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey, ITAM, y por Florida International University, respectivamente. Es comisionario y consejero en diversos consejos de administración y grupos financieros. Entre 2019 y 2021, fungió como vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Previamente, se desempeñó como presidente nacional del IMEF y participa activamente en asociaciones como el IMEF, AmCham, Coparmex y CCE. Ha sido académico de varias universidades como el ITAM y la UIA, universidades de donde es egresado, del ITESUM, Campus Monterrey y Santa Fe, y director delegado de Business School. José Antonio participa activamente en programas de vinculación universitaria con alumnos de varias de estas universidades a través del programa Beta Gamma Sigma, de donde es miembro. María Paula Calvo, contadora pública y maestra en administración de negocios con más de 20 años desempeñando roles en el C-Suite de grandes corporaciones globales, participando en múltiples comités intermedios, riesgo, auditoría, ética y como consejera relacionada e independiente. Consultora certificada en innovación y emprendimiento, Business Angel Investor, consejera independiente certificada por el IMNPC y miembro del Banco Nacional de Consejeros, designada como Qualified Risk Director por el DCRO Institute. Mentora, promotora de la diversidad e inclusión, conferencista y autora de múltiples publicaciones sobre temas de negocios. Miembro del Consejo Directivo y presidente del Comité de Honor y Ética del CNCPIE. Y por último, y no menos importante, Milton Rosario, presidente del CNCPIE para el 2021-2023. Doctorado y una maestría en Psicología Industrial Organizacional. Es socio director y cofundador de The OD Consulting Group. Está especializado en las áreas de cultura organizacional, gobierno corporativo, liderazgo y sucesión ejecutiva, recursos humanos y gestión estratégica. Ha realizado intervenciones en más de 23 países en las Américas, Europa y China. Posee más de 23 años de experiencia ejecutiva en empresas del Fortune 200 a través de Latinoamérica. En este momento cedo la palabra a quien fungirá como nuestro moderador, el maestro José Antonio Quesada Palacios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, maestro José Antonio. Antonieta, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y en particular quiero agradecer a Gerardo Cruz que tuvo la iniciativa de provocar esta sesión. Yo creo que es una sesión sumamente relevante por los temas que vamos a tratar en relación al libro. Y antes que nada, quisiera dar antecedentes de lo que es el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa. Y toda vez que tenemos el lujo de contar con el presidente en esta sesión, quisiera invitar a Milton Rosario a que nos platique qué es el colegio y cuál es su misión y por qué hoy estamos aquí. Adelante, Milton. Excelente, muchas gracias y muy buenas tardes o buenas noches a todos, y algunos ya es casi de madrugada. Muchas gracias por estar aquí, se le agradece a todos. Vamos a hablar un poco de esta importante contribución que está haciendo el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, y todo comienza desde la visión que tenemos como colegio, que buscamos ser el referente de gobierno corporativo en México y Latinoamérica. Y obviamente para construir eso tenemos que trabajar mucho el tema de liderazgo en pensamiento. Nos hemos dado a la tarea de precisamente llevar a cabo una serie de iniciativas del fortalecimiento en el entendimiento, aplicación y networking
de la disciplina de gobierno corporativo a través de los programas de desarrollo que tenemos al día de hoy, como es la certificación en gobierno corporativo que llevamos precisamente en conjunto con el Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo de la Universidad de Anáhuac y también el programa de desarrollo de consejeros independientes. Como parte de esa contribución, que ha sido una labor excepcional del Comité de Ética, presidido por María Paula Calvo, que en unos momentos también va a estar compartiendo con nosotros información importante, se llevó y se coordinó esta iniciativa donde miembros del colegio hemos contribuido con nuestro expertise, nuestro conocimiento, precisamente para crear un documento histórico que sea de acceso para todos aquellos de ustedes interesados en este tema. A mí se me acerca mucha gente hablando de que quiero ser consejero, cómo llego a ser consejero, y parecería que en algunos momentos es como algo así como la ola de moda, pero la realidad es, y obviamente este no es el tema que vamos a discutir hoy, pero ser consejero conlleva riesgos, conlleva un conocimiento y conlleva que los que aspiran a estar en esta disciplina realmente se preparen. Y esa es la contribución que nosotros hacemos en el colegio. El colegio está abierto para todos. Obviamente tenemos membresía para consejeros con experiencias, consejeros profesionales, consejeros en desarrollo y aquellos egresados que ya hayan terminado carrera que le interesa la disciplina de gobierno corporativo. Entonces, en este aspecto, pues obviamente ese es nuestro propósito de impulsar el crecimiento equitativo y sostenible de la sociedad, implementando buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Para quién? Pues las empresas allá afuera. Es bien sabido, y esto se ha discutido muchísimas veces, que 92% de las empresas en el país son familiares. El GDP del país precisamente tiene una dependencia enorme de las empresas familiares. Y para que estas subsistan y sean sostenibles a través del tiempo, precisamente la práctica de gobierno corporativo y nosotros en nuestro rol de consejeros, pues obviamente ayudamos a fortalecer la economía del país y a darle a las empresas una larga vida, que sean sostenibles a través del tiempo. Y precisamente esa es la gran contribución que hacemos en el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, que los invitamos a que visiten nuestra página cncpie.org, cncpie.org, para que encuentren más información. Doctor Rosario, muchas gracias por la presentación y es un lujo como siempre tenerlo con nosotros. Y ya entrando en materia, yo recuerdo cuando nació este proyecto, porque estábamos viendo cómo publicar un libro y había esta imperante necesidad de ver los mejores canales de distribución, porque el comité que tú presides, María Paula, si me permites empezar contigo, pues tenía esta intención. Y yo quisiera saber qué es lo que los inspiró a llevar a cabo esta iniciativa. ¿Cómo detectaron la necesidad de esto? ¿Cómo fue dirigido? ¿Y cómo es que podemos encontrar beneficios de esta lectura? Déjenme decirles que María Paula, pues sin duda es una persona sumamente comprometida y está en un horario donde pues son las 3 de la mañana, así que si te veo cabecear, todos lo vamos a entender, María Paula. Por favor, platícanos cómo nació esto. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que creo que el principio rector que nos impulsó como primer paso fue un poco esta misión que creo que todos abrazamos profundamente de querer ser los referentes en la materia de gobierno corporativo, y es a tal punto que, bueno, que desde la estructura básica del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, contamos, ¿no?, con un comité específico que se dedica a esta materia, el Comité de Honor y Ética, que realmente me siento honrada de poder estar liderando en estos momentos. Entonces, ese es como el primer punto de inspiración que nos llevó a pensar cómo podemos hacer trascender. Y creo que también ha sido un paso relativamente natural, siguiendo el proceso de maduración del colegio como tal desde su fundación. Obviamente hubo un periodo importante de consolidarnos, de definir cómo trabajar, pero ese momento, una vez superado, nos permitió empezar a
proponernos generar este liderazgo de opinión. Y desde el Comité de Honor y Ética, viendo los retos tan relevantes que se están dando en el mundo actualmente, que tal vez no sean exclusivos de nuestra era, pero que lo que está ocurriendo es que se están presentando con mucha más celeridad, casi en simultáneo, y con un nivel de profundidad que demandan una vista distinta, y el recordarnos y hacernos conscientes de que para poder lograr la excelencia en las buenas prácticas en lo que hagamos, no solo en el gobierno corporativo, hay que empezar por tener cimientos sólidos. Y esos cimientos sólidos para nosotros comienzan en la ética. Sin duda es lo que tiene que darnos el marco sobre el cual después poder ir validando los escenarios en los que nos enfrentamos. Entonces, con esta conciencia en mente y discutiendo temas como el reto que presenta la inteligencia artificial, o cuando se desató la guerra en Ucrania y las empresas tuvieron que empezar a decidir qué hacemos con nuestros negocios allá. O sea, viviendo eso de forma directa, teniéndolo presente, porque además como consejeros nos mantenemos actualizados en lo que sucede en el mundo, entendimos que es un tema que no puede pasar desapercibido. No puede haber otro que tenga una prioridad mayor, porque sin todo lo demás carecería de un soporte firme. Entonces, eso es lo que nos motivó. Y la verdad es que esta motivación en un lugar como el colegio, que afortunadamente es una asociación que congrega talentosísimos profesionales con una experiencia muy vasta, muy diversa y muy profunda en los distintos campos, nos dio también el panorama ideal para buscar cómo obtener las vistas que nos permitieran construir el mundo de la ética en sus distintas versiones, en lo conceptual, en lo práctico, en lo controversial, e incluso en la mirada hacia el futuro. Porque creo que cuando lean el libro van a encontrar realmente que hemos cubierto todos estos aspectos. Entonces, fue muy grato convocar a toda nuestra comunidad y obtener un nivel de respuesta muy interesante que muestra que nuestros colegas, miembros, son también profesionales muy generosos, ¿no? Y así nos juntamos 20 de nosotros, yo lo digo con mucho orgullo, que somos coautores de este libro, que ha sido el primero que ha puesto al colegio en el mundo editorial de manera formal en México y en Latinoamérica, ¿no? Y pues sí. este libro está pensado primordialmente para el consejero independiente, porque lo vemos como una pieza clave por el nivel de influencia que se espera que ejerzan las empresas en la toma de decisiones, en el preservar siempre esta vista de largo plazo. Pero la verdad es que también es muy enriquecedor para un empresario o un emprendedor, porque le da luz sobre cómo valorar los negocios en los que quiere entrar, las interacciones que tiene que tener desde esta lente de la ética, pero también incluso para quien se desempeña en los mandos directivos de una organización o en la toma de decisiones, porque ilumina también con herramientas sobre cómo se puede validar, se puede interiorizar, se puede compartir este criterio para tomar decisiones responsables y conscientes. Y por supuesto que todo aquel que tenga interés en participar en una organización, si aprende de estos temas, también puede ser un facilitador para que el entorno y la cultura se permeen más rápido con estos valores, ¿no? Muchas gracias, María Paula. Sí, y mencionas a 20 madres y padres de este trabajo, y a mí algo que me llama la atención es que nos metemos a temas de ética, ahora quisiera el punto de vista del doctor Juan Millán, que además es ingeniero, y no tenemos a ningún filósofo ni ningún sociólogo que nos pueda meter en el tema de ética, sino todos son practitioners. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el libro, Juan? ¿Qué contenidos hay? ¿Cuál es la visión sucinta que nos das de lo que vamos a ver? Sí, gracias.
Bueno, mencionar primero que María Paula y yo fuimos los coordinadores de 20 personas con 20 ideas y con 20 filosofías distintas y maneras de pensar. Y estaba de locos cuando empezamos a recibir el material y no fue el esquema tradicional de primero tener una estructura y luego sobre la estructura meter los capítulos de libros, fue al revés. Primero tuvimos las 20 ideas y luego hicimos la estructura del libro. Entonces, la estructura del libro está dividida en 5 partes. Yo diría que la primera y la quinta, que son la primera tiene que ver con los temas teóricos. Hablamos de la parte de cómo se aplican las empresas. Y la quinta parte tiene que ver con temas un poquito ajenos a lo que es realmente los comités de trabajo o las funciones del consejero independiente, pero tiene que ver también con la ética, porque, por ejemplo, tenemos un capítulo de diversidad y el tema de diversidad es importantísimo hoy en día y es un tema de ética dentro de los consejos, pero está fuera de lo que son las funciones. Entonces, los 3 capítulos del medio, el 2, el 3 y el 4, son secciones, les llamamos secciones. La segunda sección es la importancia de la ética en el gobierno corporativo, en donde hablamos de todos los factores sociales, la parte de gobernanza, de lo que es el consejo de administración, cómo funciona. La cuarta sección es el actuar del consejo de administración, cómo se maneja ya dentro del consejo la parte de la ética, las políticas que debe de haber, etcétera. Y la segunda sección, que me parece que es la parte donde nos metemos, le llamamos la importancia de la ética en el gobierno corporativo. Hablamos ya de temas estratégicos y de los factores fundamentales de cómo influye la ética dentro de las actividades del consejero independiente. Entonces, resultó, después de trabajo junto con un ayudante que tuvimos, que fue un revisor del formato del libro, nos ayudó a formatearlo, a estructurarlo, y la verdad nos quedó muy al gusto de nosotros porque fue una estructura muy bonita al final y como si lo hubiéramos diseñado así, como si lo hubiéramos hecho bien desde el principio. Y la verdad fue, tuvimos que pedirle a algunos que cambiaran su concepto del capítulo 3 al capítulo 4, perdón, de la sección 3 a la sección 4 o al revés, y eso nos ayudó mucho. Esa es básicamente la estructura, Toño, de cómo hicimos este libro. Muchas gracias, Juan, te lo aprecio. Y pues ahora voy con una colega de la academia, doña Eva Guerra, que también está en una escuela de negocios y en esa escuela de negocios pues yo participé, quiero mucho esa escuela. Y quizá la pregunta para Eva es, Eva, yo veo un tema de ética en las materias de la malla curricular y los muchachos le dan la vuelta. ¿Cómo hacer sexy el tema de la ética? ¿Cómo hacerlo glamoroso? ¿Cómo enseñas tu ética? ¿Qué es la ética? ¿Qué les dices a los muchachos? Claro, ¿Nos puedes claro. compartir? Claro. Bueno, primero, iniciando un poquito con la definición, ¿no? Ética como rama de la filosofía que estudia la moralidad, los valores, las normas, los principios, ¿no? El comportamiento humano. Y esto puede quedar muy, muy heterogéneo, pero ya como un campo de investigación, pues la ética se interesa por cuestiones relacionadas con el actuar, lo que está bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Y en la práctica organizacional, pues esto tiene mucho sentido. Cuando los muchachos toman esta clase de ética, les llama mucho la atención cuando les presentan debates, dilemas éticos, cuando les presentan situaciones donde tienen que reflexionar qué postura tomarían en este punto. Entonces, aquí las decisiones, las acciones que afectan a nosotros mismos o que afectan a otros es lo que tratamos de enseñar. Y bueno, dentro de la ética existen diferentes corrientes y así como de manera muy conceptual está el utilitarismo, que bueno, sostiene que una acción es moralmente correcta
sí se produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar para el mayor número de personas. Bueno, las implicaciones y entonces cómo mides y cuál es el impacto de esta decisión. Esa es parte de las reflexiones que se buscan en una escuela de negocios, ¿no? El deontologismo, ¿no? La idea de que las acciones son correctas o incorrectas independientemente de las consecuencias. Es una postura de actuar con base en principios y valores universales. La ética de la virtud, que bueno, es alcanzar prácticas, virtudes muy relacionadas con honestidad, justicia, valentía, es de la reflexión de Aristóteles, ¿no? Y la ética del cuidado, que es una parte crítica, una postura crítica me refiero, a dar énfasis en las relaciones interpersonales, el cuidado de los demás, la empatía, la responsabilidad. Entonces, todo esto tiene muchísima relación con la empresa, porque temas de responsabilidad social corporativa, contribuir al bienestar de la sociedad en temas sociales, ambientales, económicos, temas de transparencia, rendición de cuentas, la honestidad de la comunicación interna, externa, tomar medidas para corregir algún comportamiento incorrecto, respeto por los derechos humanos, condiciones de trabajo justas, seguras, respetar la diversidad e igualdad, como se comentó hace un momento, es uno de los capítulos, cumplimiento legal, y aquí también es importante destacar que no todo lo legal es ético, y esas son partes de las reflexiones que se tienen que hacer. O sea, lo que debe mandar son los valores fundamentales y no esos huecos de la ley que te permiten hacer cosas que no son correctas, ¿no? Integridad, honestidad. Y entonces, bueno, todos estos temas y algunos otros incluso, pues son parte de lo que se ve y que forman parte de este libro, y pues bueno, estaremos comentando un poquito más adelante. Gracias, Eva. Y fíjate que Juan hizo un comentario donde habló de los 20 contribuyentes, de los materiales que se aportaron y cómo fue el discernimiento, el filtrado, la curación. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, casi así a bote pronto, ¿cuáles son los 2, 3 temas que tienen en mente que están en el libro que podríamos encontrar? Y si quieren hacer un muy breve comentario. Quisiera empezar contigo, María Paula. Pues la verdad que me pones en un aprieto porque 2 o 3 yo te diría todos, todos son relevantes porque definitivamente abordan desde muy distintas perspectivas la teoría y el mundo real de la aplicación de la ética. Pero sí hay algunas posiciones muy interesantes porque aún teniendo nuestros expertos vistas muy concretas, son temas que están en discusión hoy. No hay una respuesta definitiva ni siquiera en el mundo real, ¿no? Uno de esos temas tiene que ver con la ética en los mercados, donde tenemos el concepto de competencia, que pareciera ser el que guía mayormente qué es ético o no en la interacción de las empresas en este punto común donde se encuentran para desarrollar sus actividades, para intercambiar sus propuestas de valor, bienes, servicios, lo que sea. Y esa competencia marca que entre estas empresas debe haber una cierta rivalidad. Sin embargo, el mundo de hoy llama a la colaboración y en temas muy relevantes, no solo para los accionistas de las empresas y el viejo concepto de maximizar beneficios, sino para la vista actual de la empresa moderna que habla de la consideración de los stakeholders y con un alcance de toda la humanidad, porque finalmente la colaboración se requiere hoy para enfrentar los temas de sostenibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos guardando nuestra competencia o nos abrimos y colaboramos sin coludirnos, que es un poco el término que la ley de competencia teme? Ahora, si compartimos, aunque la ley de competencia dijera que no, éticamente estaría bien. Y ahí están dilemas en el mundo empresarial que un poco muestran con claridad cosas como las que nos decía Eva hace un rato, ¿no? Que la legalidad y la ética no son sinónimos
el mundo del cumplimiento y la ética no son sinónimos, ¿no? Entonces, uno de los temas que sin duda en lo personal creo que es muy atractivo es entrar en profundidad en este concepto. Otro que para mí es súper relevante es qué pasa con la sostenibilidad, la ética y cómo influye el consejero independiente y todo el consejo de administración con esto, que es un mundo amplísimo, porque al final toca todas las aristas, no solo de dentro de la organización, sino que tienes que ir a toda tu cadena de proveedores, tu cadena de valor. ¿Cómo se vive eso? ¿Entendemos todos lo mismo? ¿Cómo llegamos a corroborar que todos tenemos el cumplimiento responsable y consciente? La diversidad que mencionaron ya tanto Eva como Juan, es un concepto que está también dentro de esta rama de la sostenibilidad que está aquí dentro. Y después roles importantes que están hoy para aportar estructura, gestión y control al mundo empresarial, como los comités de apoyo que ayudan a que el consejo tenga vistas sobre la administración, la ejecución de los planes estratégicos, el comité de auditoría, el rol del comisario. Definitivamente creo que son cosas muy sustanciosas que vistas a través de la lente de la ética tienen un matiz relevante que se puede encontrar en la lectura del libro. Excelentes ejemplos, muchas gracias, María Paula. Juan, ¿cuáles se te ocurren? Bueno, siempre que haces un libro y te toca participar, siempre crees que tus capítulos son los buenos que hay que leer, ¿no? Y los que quieres recomendar. Pero en realidad, aunque siempre tendremos esa tendencia, hay dos capítulos que me parece que son relevantes. El primero, el capítulo con el que inicia, que me tocó hacerlo con Marco Arellano, que aquí está, y Fernando de Real, que también está aquí ahorita en la plática, es un capítulo en donde hablamos de la ética empresarial, no del gobierno corporativo. Entonces hablamos de los conceptos generales y ese sí es un capítulo muy enfocado a las empresas en general y por qué debe de haber ética. Sigue habiendo ese concepto de algunas empresas que no quieren seguir creciendo porque no quieren pagar impuestos y no quieren registrarse en el SAT y se quedan enanas, ¿verdad? Y lo mismo sigue habiendo empresas a nivel en donde el tema de ética no es relevante ni es importante y al contrario. Y también se quedan enanas. Entonces, sobre eso hablamos en esa parte. Y la otra es el capítulo que ahorita, pues me parece que es importante, es el tema de la ESG, Environmental, Social y Governance, que es la E ambiental, en donde lo que hicimos fue tratar de mencionar cuál es la ética de esta parte. Es decir, hay muchos conceptos dentro de la parte ambiental. Entonces, cuando empezamos a revisar los conceptos, dice, oye, aquí hay como 20 conceptos, desde gas efecto invernadero y del protocolo de Kioto y el protocolo de no sé qué. Y empiezas a ver tanto que lo que realmente importa es el tema de cómo reportas esa información y la importancia de reportarlo éticamente. Es decir, seguramente han oído la cantidad de empresas que han falsificado información, enviado información incorrecta, información que no tiene que ver con el medio ambiente incluso. Y dentro de esto hay una mecánica de la que hablamos también en el libro, que es la mecánica de información del GRI, Global Report Initiative, en donde lo más importante es la materialidad. Y hablamos de la materialidad en el libro y explicamos por qué tenemos que hablar de lo importante. Una de las cosas que mencionamos ahí, por ejemplo, fue que cuando muchas empresas hablan de su comité de ética, pues lo único que reportan es que tienen un código de ética y que tienen un código de conducta y punto. Pero no te mencionan dentro de los reportes, y nosotros queremos abrir ese tema ético para que se vea con claridad, que las empresas reporten de qué se trataron los problemas y cuántos problemas se mencionaron. Entonces, incidimos mucho en el tema de la información que las empresas deben de dar a través de estos reportes éticamente sobre estos tres temas, ¿no? Ese es algo que vale mucho la pena, creo yo, o lo siento relevante, sobre todo hoy en día, que la ESG, además de estar de moda, es un punto
electoral para que todas las empresas sigan, sobre todo las que cotizan en bolsa o los bancos, etcétera, sigan consiguiendo estos créditos. México está atrasado en esto, pero todos sabemos que va por ahí la jugada. Gracias, Juan. Ya platicaremos si ese que es una moda que llegó para quedarse o es una moda pasajera como otras que van llegando. Eso creo que va a ser muy interesante. Eva, tú, ¿alguno de los temas que más te hayan llamado la atención desde tu perspectiva? Claro, digo, hay temas muy valiosos desde comités de riesgos, desde finanzas corporativas. Particularmente a mí me tocó el rol de la educación y la cultura organizacional con la ética. Entonces, es el capítulo 17 y ahí pues yo me enfoco en este desafío que tienen las empresas por fortalecer a los equipos, por retener al mejor talento. Y lo relaciono mucho porque en la cultura organizacional, pues el centro son los valores. Y los valores, pues de alguna forma se viven y se cumplen. Entonces, ahí pues la cultura se crea, se modifica a través de esa dinámica organizacional que se da entre los participantes. Y los consejeros independientes pues tienen un rol muy importante en este sentido, y también la educación que se promueve ya sea a través de las universidades, en esa capacitación, educación continua, o dentro de las mismas empresas con programas de capacitación, mentoría, coaching, etcétera. Entonces, ahí me enfoco mucho en ese proceso continuo de reforzar la ética y pues que se pueda fomentar esos valores organizacionales. Y bueno, hay muchísimos otros, uno que me gusta mucho también, otro de los capítulos, el de compensaciones, que bueno, también va muy relacionado con este anillo de cultura organizacional, de bueno, qué es lo que quieres promover y cuál es la forma ética de asignar también esas compensaciones. Gracias, Eva. Mira, hay veces que te comparto mi frustración porque creo que en la academia luego somos muy buenos para hacer análisis, para poder diagnosticar, pero luego es bien complicado educar. Y te pongo un ejemplo. Este es el periódico de hoy, seguro salió igual en el norte. Dice que retrocede México otra vez en el combate a la corrupción y bajamos varios escalones en Latinoamérica. Entonces yo me pongo a pensar cuando sabía que teníamos la sesión y vi el periódico, dije, o este libro lo van a comprar como pan caliente porque lo necesitan para entender mejor cómo conducir esto, o va a quedar desolado porque no nos interesa, porque se ve que no nos interesa y seguimos yendo para atrás. Entonces, la pregunta es, ¿realmente tú crees que podemos educar en la ética? ¿Crees que el rol de una escuela de negocios, de un maestro, de un consejero, es poder transmitir estos valores éticos? ¿Es algo que tú has visto que hemos tenido éxito en el camino? Bueno, es también muy cultural. Digo, la ética es un tema complejo y como te decía, implica formación de valores, principios, pero pues tiene que ser abordada tanto en el ámbito familiar como en el contexto empresarial, por supuesto. Sin duda en el hogar, pues los padres, los miembros de la familia, pues guían los primeros principios, los primeros modelos, las primeras formas de comportamiento a seguir. Pero en el caso de las universidades, pues se juega este rol importante de proporcionar un marco, digamos, estructurado, fomentando, como te decía en las primeras aportaciones, el debate ético, las discusiones, el que los alumnos pues tomen decisiones y reflexionen sobre el valor de lo ético. No solamente es la parte de la clase o los temas que se vean, sino también el seguir las reglas, las políticas institucionales, pues también reflejan de alguna forma pues esos valores organizacionales de la universidad. Entonces, cuando se toma la propuesta en la protesta en la graduación, pues los alumnos están manifestando ese compromiso porque lo que están recibiendo educación van a tener un actuar ético y lo van a devolver a la sociedad. Entonces, al menos algo tenemos que hacer. Gracias, Eva. No, es todo un reto enorme, mayúsculo, y yo espero que este libro sirva mucho en la academia y en las empresas para eso y en los mercados. Y es ahí donde yo quisiera también platicar con
María Paula, su perspectiva. Precisamente nuestros anfitriones el día de hoy, AMIP, ha presentado una iniciativa para modificar la ley del mercado de valores, permitir más colocaciones. Y Juan mencionaba precisamente el hecho de la divulgación y no caer en el greenwashing o en el social washing, y realmente que las empresas puedan ser muy profesionales en las divulgaciones para las mediciones. Tú conoces bien los mercados de valores de Latinoamérica, María Paula, y cómo crees que las empresas se podrán desarrollar mejor con valores éticos? Pues mira, justo hablando de las propias aristas que tú estás haciendo reflexión, yo creo que cada vez más hay que subir un poquito la barra de la rigurosidad, ¿no? Entender que las empresas ya no actúan por sí solas, para sí solas, porque los impactos que provocan ya no son individuales, y está muy claro que no son individuales. Es un factor básico en este razonamiento de que las empresas actúen con ética. Y para evitar situaciones como el greenwashing, el whitewashing y el washing de cualquier excusa, porque al final el no pagar los impuestos, no sé, todavía yo no conozco el nombre específico del washing, pero sí hay directrices sobre la ética desde la perspectiva fiscal, ¿no? Y tantas empresas aún cotizadas que cambian su centro de contribución y su domicilio para establecerse fiscalmente en lugares donde su participación real de negocio es irrelevante, pero porque ahí se paga menos. Esas cosas. Entonces, lo que sin duda hay que hacer es empezar por las personas que son las que toman las decisiones, en fortalecer esta idea de que hoy prevalece algo que debiera ser de siempre, pero el criterio del impacto hacia toda la sociedad, el criterio del impacto global. Y entonces debiera, y sería muy feliz, que en lugar de que la ley del mercado de valores tuviera que estar exigiendo que presentemos tal información con tal nivel de detalle y que me garantice un tercero, que es lo que ahora más se está profundizando, ¿no? El tema del aseguramiento, que me garantice un tercero que estás en el nivel en el que estás, porque no te creo a ti, que los propios empresarios, en su afán de hacer lo correcto, y de hacer entonces que su negocio sea exitoso, porque también ahí hay una dicotomía, creemos a veces que por hacerlo correcto perdemos oportunidades de negocio, pero si lo hacemos desde una primera vez, en vez de estar parchando, generalmente son muy buenas oportunidades. Entonces, si lo hiciéramos espontáneamente, porque entendemos que queremos ser transparentes, que es una condición básica para que los mercados funcionen de manera eficiente, ¿no? Entonces, esta transparencia, más la responsabilidad, más la conciencia, tienen que dar el resultado de empresas éticas y exitosas, y por lo tanto, además de sustentables desde el punto de vista del medio ambiente, el clima y demás, sostenibles a través del tiempo, que es lo que un empresario aspira cuando pone su idea en el mundo, ¿no? Que sea algo que dure en el tiempo y que provea beneficios hacia su público objetivo y hacia toda la comunidad. Hoy todas las empresas están obligadas a verse también como ciudadanos corporativos, comunitarios del mundo. Y esto que dices de verse durante el tiempo, que hoy llamamos sostenibilidad, luego se vuelve muy complicado de monetizar o tangibilizar. Y ahí yo no sé, Juan, si dentro de lo que estuvieron investigando y viendo, yo he visto índices de sostenibilidad de empresas que han cumplido con esto y aparentemente varias de ellas han sido también muy rentables, pero un índice ético, ¿cómo lo monetizas? ¿Cómo lo tangibilizas? ¿Cómo lo vieron ustedes cuando construyeron el libro? Mira, hay un capítulo que precisamente le llamamos la medición de la ética. Y es algo que todos sabemos que no se puede medir directamente con una cinta métrica o con un termómetro. Tiene que ser de manera indirecta, como muchas de las mediciones. Las mediciones indirectas siempre tienen un matiz de error, pero te dan siempre la idea de cómo está
una situación, digamos una encuesta, por ejemplo, ¿no? Y en el libro, ahora sí que los quiero dejar picados porque sí hay una información de cómo medir la ética y cómo poder, de manera indirecta, por supuesto, cómo poder saber si una organización está llevando a cabo actividades éticas, por ejemplo. Independientemente del capítulo que acabo de mencionar, de la transparencia en la información de los reportes, en esa independencia, nosotros platicamos y pusimos en el libro los conceptos que consideramos que deben de ser importantes. Tener un código de ética, código de conductas, una línea de denuncia, pero además mencionar que se pueden y se deben de informar al público en general, sobre todo cuando hay partes interesadas externas, qué es lo que realmente está pasando con los temas de la ética y cómo lo están midiendo, qué están midiendo, qué están presentando. Entonces, el libro sí tiene un capítulo específico a la pregunta de Toño, que oye, incluso no me acuerdo si dice cómo medir la ética, aquí tengo el libro, ahorita lo veo, pero creo que se llama Cómo medir la ética, y Marco, que también está por aquí, intervino también en ese, Marco Arellano, intervino en ese capítulo. Toño. Muchas gracias, Juan. Y bueno, pues aprovechando que está con nosotros el presidente del colegio y que yo sé que tiene mucha experiencia precisamente en las líneas de denuncia y en una serie de temas que tienen que ver con la selección, reclutamiento y manejo de los órganos de gobernanza en las empresas, pues yo quisiera preguntarle cómo se maneja este tema de la aplicabilidad del concepto ético al momento de conformar la estructura de gobernanza. Me queda claro que si tú fuiste consejero de Odebrecht o de alguna entidad, y lo digo pues de las intervenidas aquí por el mismo gobierno, Banco FAMSA, alguna de estas que las autoridades han detectado que no tienen manejos éticos, pues estarías vetado, pero ¿cómo no llegar a esos extremos? ¿Cómo es que tú ves esto en la vida real, Milton? Muy bien. Bueno, vamos por parte. El principio fundamental de gobierno corporativo es darle confianza a los accionistas, a los inversionistas de la organización. Y obviamente para dar confianza tiene que haber transparencia. Y para que haya transparencia tiene que haber conductas éticas. Fíjense que varios de los ponentes que están aquí han hablado mucho de la palabra conducta. ¿Bien? La conducta ética es medible. Y entonces nos tenemos que asegurar precisamente de que cuando nosotros estamos seleccionando un ejecutivo o promoviendo a alguien dentro de un plan de sucesión, pues precisamente estas personas tengan y hayan demostrado una conducta ética. Cuando trabajamos de lleno el concepto real y como debería ser de comité de compensaciones y comité de nominaciones, especialmente el de nominaciones, parte de la asignación que se nos da es cómo tú estableces, y que de hecho parte del riesgo, cómo tú le das continuidad a la empresa con talento para asegurar que ante cualquier situación, pues precisamente tú tengas para responder. Y por ejemplo, pensamos en la desgracia del submarino que bajaba a ver al Titanic. Ahí había varios empresarios. Si esas empresas no tenían un plan de sucesión, en estos momentos deben estar totalmente en crisis. Y fíjense, cada vez que hablamos de este tema de la ética y cuando se ve en conducta, yo le voy a traer varios ejemplos que ustedes los conocen muy bien. Y tenemos que hablar de los ejemplos, porque de los ejemplos aprendemos. Aprendemos de los errores pasados para no repetirlos en el futuro. Y vamos a hablar del caso Carlos Ghosn. ¿Por qué Carlos Ghosn sale de Nissan? Bueno, lo acusaron de unos pagos indebidos en unas bonificaciones que no pasaron por el comité de compensación. En el caso de Silicon Valley, también al CEO, precisamente se le descubrió una serie de pagos a través de los bonos, que por cierto tuvo que salir escoltado de uno de los edificios porque los empleados, incluyendo ejecutivos, directivos y gerenciales, se le fueron encima. Entonces, si ustedes se fijan, al final del día hay una conducta indebida que precisamente impactó de forma severa la reputación de la empresa, a la confianza de los accionistas y precisamente a la moral y cultura de la organización.
Y uno de los mandatos en todo este aspecto es la debida constitución de a quién tú seleccionas y a quién tú promueves y cómo reconoces el esfuerzo y la contribución que ellos están dando en todo este aspecto. Pero quiero profundizar mucho en ese aspecto de la selección correcta. Muchas veces caemos en los errores de seleccionar a la gente por la experiencia técnica y no vemos la parte emocional que precisamente ustedes lo han visto en muchas de las reuniones que hemos tenido. Siempre es consistente el tema emocional y el tema de la conducta, que precisamente la ética al final del día es una conducta exhibida por las partes. Y cada vez que nosotros estamos seleccionando o identificando talento para el C-Suite, hacemos investigaciones muy profundas y si no lo saben, se lo digo hoy, es bien sabido y hay amplias investigaciones que hablan que entre un 42 a un 60% de los CVs o resúmenes tienen medias verdades o simplemente mentiras absolutas. Y desde ahí comienza. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que a quien estamos seleccionando, cómo nos aseguramos que a quien estamos identificando como un potencial sucesor, cómo identificamos a alguien que va a conformar parte del C-Suite? Pues precisamente trae todas las características pertinentes para ser un ejecutivo exitoso, no tan solo en darle valor a la organización, pero también velar por la cultura de la organización. Y de hecho, la cultura es el fundamento de todo, la doctora Guerra lo acaba de mencionar, pero ahí es donde surge la base. Y muchos de los temas de ética recaen en esa cultura de esa organización donde ha existido unas creencias y valores, unas conductas permisivas, porque aquí siempre lo hemos hecho así, y se han repetido a través del tiempo sin consecuencia. Mientras que a la medida pues se sigue perfeccionando, implementando buenas prácticas de gobierno corporativo, pues precisamente todos estos aspectos salen. Entonces esa es la importancia en este aspecto, de que tenemos que seleccionar gente que le dé valor a la organización, que sean personas derechas y estos aspectos éticos lo traigan ya desde formación dentro de quiénes son ellos en este proceso para asegurar que las organizaciones sean altamente éticas y continúen dándole valor a sus accionistas. Gracias, Milton. Ya quiero imaginar, si para contratar un cajero en un banco ya usan el polígrafo, para contratar un consejero, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? No, pero eso no tiene ninguna validez científica. Pero eso es otro tema. Sí, lo sé. Pero el aseguramiento de la confianza de quién traes a la casa, pues es sumamente importante. Y ahora, como ya estamos cerca de la hora, viendo a mi tocaya Antonieta, viéndome, quisiera invitar a los coautores a que me compartieran sus reflexiones finales de qué es lo que ellos se llevaron con el libro, qué es lo que les transmiten a toda nuestra audiencia para leerlo, para pensar en un mejor actuar ético. Comenzamos contigo, María Paula. Bueno, antes dame la chance de que le agradezca a todos los coautores que están presentes, porque Juanma ha mencionado un par, pero hay muchos más. Milton es coautor también, o sea, los 4 que estamos aquí, panelistas, somos coautores, pero tenemos a muchos en la audiencia. Veo a Javier Núñez por ahí, a Fernando del Real Laborde, pero no quiero perderme de ninguno, pero gracias por estar y espero estemos haciendo una buena representación de todo lo que ustedes han aportado. Y a mí me tocó escribir las conclusiones del libro, y yo creo que para dejarlos con interés en leerlo, me gustaría compartirles directamente del libro, que lo tengo aquí en mi poder, un párrafo para que después ustedes lo busquen y lo encuentren ahí, que dice: la ética está al inicio, dentro, durante y en el fin de todo lo que hacemos, y debemos mantenerla siempre como nuestro timón, quien nos marca el rumbo. A la luz de la ética, y solo a la luz de la ética, seremos capaces de asumir responsablemente cualquier rol que nos toque dentro de la sociedad, las comunidades, las organizaciones o en nuestra vida personal. El rol del consejero independiente no escapa a esta consideración. Por el contrario, dado su relevancia en influir y generar impacto con vista de largo plazo en las organizaciones en las que interviene, profundiza la necesidad de abrazarse a ese timón para construir caminos exitosos para las empresas
y dignos para la sociedad. Los invito a que encuentren el capítulo en el libro. Maravilloso, muchas gracias, María Paula. Juan. Bueno, mi reflexión es cuando uno es profesor, en mi caso por tantos años en la Ibero, en el área de finanzas, alguna vez me preguntaron ya después de mucho tiempo de profesor por qué era. Le dije, fíjate que a mí lo que más me interesa es que se lleven algo. Después de un semestre que terminan, algo que se lleven, quedo satisfecho. Y lo mismo me pasa cuando he estado en este caso con la coautoría de un libro, que aquel que lo compre o lo tenga, ya sea por Kindle o lo compre físicamente, aquí está, por ejemplo, se lleve algo. Y si eso que se lleva lo aplica, con una que aplique, híjole, yo me quedo satisfecho. Imagínate que vendamos 1000 libros y se apliquen 1000 ideas en 1000 empresas. Híjole, con eso nos vamos pandos, como diríamos. Gracias, Toño. Gracias, Juan. Eva, tus reflexiones. Pues yo me quedo con que este libro es tanto para ejecutivos como para miembros del consejo, que les va a ayudar, les va a dar herramientas, les va a dar tips, les va a dar mejores prácticas, les va a dar temas para reflexionar sobre cómo fomentar una gobernanza responsable, sostenible en este mundo empresarial actual. Yo los invitaría a que lo compren, que descubran ese impacto transformador del consejero independiente en las empresas y pues el papel tan crucial para fomentar la ética empresarial. Padrísimo, muchas gracias, Eva. Milton, tus reflexiones. Muchas gracias. Fíjense que hace un rato hiciste una pregunta interesante en términos de qué me quedo del libro, una de las preguntas anteriores o las ideas o capítulos más importantes. Yo resumo que todo, porque la organización es un sistema. El éxito de la organización es la sumatoria de todas sus partes. Cada uno contribuye hacia ese éxito. Y los que están en esta llamada, que le interesan ser consejeros, definitivamente este es un libro que yo diría que es mandatorio para que precisamente ustedes se formen y entiendan cómo el consejero independiente es una de sus responsabilidades fortalecer la ética de la organización y no simplemente por la competencia que usted añade o las competencias que usted añade cuando lo invitan a sentarse en un consejo consultivo o cual sea pues el grupo de trabajo. Así que todas las partes de este libro son muy importantes y definitivamente es algo que deben utilizar, como dije al principio, en mi primera pregunta, para ser consejero hay que prepararse y hay que seguir desarrollándose. Y aquí tienen un excelente libro en español sobre este tema. Pues muchas gracias a los cuatro. Me queda claro que para abordar toda la temática que se nos presenta en el mundo de negocios, este debiera de ser el tomo 1 de varios más y sobre todo en aristas que pues son difíciles de escribir por lo cambiante que está el mundo de negocios. Yo quisiera agradecerles como moderador de parte del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, de su presidente Milton Rosario, a la MIR, a Global Business School, a Gerardo Cruz de nuevo, a la NAWAC, al Centro de Excelencia, su interés por el tema y pues muchas gracias por su atención. Antonieta, a tus órdenes. Muchas gracias a nuestro moderador, el maestro José Antonio Quesada Palacios, y obviamente también a María Paula Calvo, Eva María Guerra Real, Milton Rosario y Juan Guillermo Millán Illescas por sus intervenciones y todos sus valiosos comentarios. Gracias también al maestro Ramiro Orozco Soria, coordinador de Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, y al licenciado Gerardo Cruz Valderas, director de la Global Business School, por haber estado aquí con nosotros. Es así como estamos llegando ya al final de esta presentación del libro El Consejero Independiente y la Ética Empresarial, cuyo autor es el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas AC. Agradeciendo de antemano a todos nuestros ponentes y autores por compartirnos esta noche estas grandiosas experiencias y obviamente también a todos nuestros participantes que se conectaron para conocer más acerca de este valioso tomo bibliográfico. Recuerden que la liga para efectuar su compra se encuentra en el chat
también lo pudieron ver en pantalla, pero en el chat ya nos hicieron favor de ponerlo para que ustedes puedan conseguirlo y también a través de este código QR. A nombre de la Global Business School, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, Educación Continua de la Universidad Anáhuac, México, y el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de la misma universidad, les deseamos una excelente noche. Muchísimas gracias a todos por su presencia y atención. Que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias, buenas Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, felicidades, bendiciones. Gracias.